buenas, qué bien, aquí estamos. Primer programa del año 2026, después de un 2025 para el olvido. Lo mejor del 2025 fue que pasó. Sin embargo, nos ha dejado sus secuelas y aquí estamos en un mundo donde la única certeza es la incertidumbre que yo siempre digo. En el 2025 nos falló la economía, fallaron muchas cosas y al final falló también, y de qué manera, falló la ética, y esto marcó el rumbo de un partido, de un país y hasta de un mundo que ya había sido muy afectado por el comportamiento, las decisiones del gobierno de Estados Unidos, que como ustedes saben hizo un corolario a lo que es la doctrina de Monroe y declaró públicamente en un documento público que ellos son los dueños y ellos mandan en el hemisferio americano, en nuestro continente. Esto va a marcar la vida del continente americano, de todo Occidente y posiblemente del mundo, porque en este caso lo que se está dando es un cambio de escenario. Desde 1989, con la caída del muro de Berlín, se inició una etapa de un solo gran imperio, muertecito de éxitos, dominaba casi todo. La URSS ya había desaparecido, China aún no se recuperaba, había comenzado a hacerlo a finales de los 70, pero el tiempo pasó y Estados Unidos, ya lo ven, Donald Trump es su presidente, ha entrado en una decadencia marcada por estos golpes a lo más importante y fuerte y reconocido y reconocible que había tenido siempre la sociedad y la democracia norteamericana, que era la institucionalidad, del gran país de las oportunidades, pero sobre todo el gran país de la emigración, de los migrantes, porque salvo que usted sea cherokee, en Estados Unidos todos éramos recién llegados. Pero así estamos en la República Dominicana, fue por igual un mal año, la economía no anduvo muy bien y ya le mencionaba estos casos de corrupción que marcaron un antes y un después. Un gobierno que a partir de unos benditos apagones entre junio y julio del año, pues comenzaron a salirle mal las cosas. Y así anda el escenario. Vamos a ver en qué va a terminar, porque de lo que se trata es de trabajar. Hace años que en este país se tiene muy bien claro qué es lo que tiene que hacerse. El problema es cómo atreverse a hacerlo y pagar el costo político de su realización. En definitiva, 2026 va a ser un año de grandes decisiones para el poder político, que tiene que elegir, los partidos tienen que elegir sus candidatos, y esto toca especialmente al PRM, pero también tiene que ver con unas élites económicas que ya es tiempo de que vayan entendiendo que hay grandes cambios en la estructura socioeconómica del país que deben ser realizados. ¿Se realizarán? Bueno, ahí están. Ya hablaré yo con mi invitado de esas transformaciones que hay que hacerse, porque presten atención que el invitado no puede ser mejor. Un joven político de esos popis gubernamentales que han escuchado el viejo consejo que uno ha dado a tantos desde hace tantísimos años. Si usted llega a una institución como funcionario público, trate de dejarla mejor que como la encontró. Y él lo ha logrado. Y yo siempre le hago ese reconocimiento. Es también un aspirante a precandidato presidencial de su partido. Y creo que sí, que es una excelente manera de iniciar este programa, por lo menos en lo que tiene que ver con la lectura política y económica de la República Dominicana. Con nosotros, Eduardo Sanz y Lobatón. Más correctamente, bienvenido a Makini, el señor Yayo Sanz. Señor, caramba, Pablo, viejo ¿cómo está amigo, usted? Cónchale. caramba, se No, nos, no se nos, veo, se nos dio, se nos no dio. veo el regalito de Reyes mío. ¿Cuándo? El libro está por ahí, usted sabe que Está bien, yo no fallo. Dio lucha, está pero bien. estas entrevistas con Yayo son difíciles porque mi equipo tiene que concentrarse durante meses
solicitando la entrevista, yo tengo que No digas tocar, eso, Pablo, que nadie te cree. Todo el mundo puertas, sabe que pero tú eres el jefe en mi- aduana. mira, Yayo San Si ustedes Lobatón, quieren algo en aduana, llamen mira, a Pablo. tenemos que Mientras yo esté hablar, ahí, mientras yo esté ahí. mira, tenemos que hablar del país, del mundo, pero me gustaría que me regalaras unos minutos para que hablemos de algo que fue el tema uno de aquella primera entrevista cuando tú asumiste en aduanas. Si me presentaste una cosa maravillosa, dije, diablo, yo quiero que hay una idea del presidente que vamos a lanzar de convertir el país en el gran hub logístico del Caribe. Yo no entendí muy bien la vaina. Luego busqué hub logístico, ¿qué quiere decir? Pasaron los años y eso se ha logrado. Luego ahora estuve revisando tu trabajo, veo con un aumento en las recaudaciones. Me gustaría utilizar algunos minutos para que tú me expliques de la manera más reducida posible qué se ha hecho y cómo y por qué se ha hecho todo esto en aduana en este tiempo. Mira, Pablo, el 2025 a mí me llenó de gran satisfacción las cosas que logramos, que fue la culminación de todo un proceso. Para empezar, 266.000 millones en recaudaciones, la más alta de todos los tiempos en la Dirección General de Aduana, superando en un 4% lo que habíamos hecho el año pasado, cuando la economía, el crecimiento anduvo por todas las circunstancias internacionales por un 2%. O sea, nosotros duplicamos el crecimiento económico de la economía, 100% más de lo que la economía dominicana creció. Eso es un logro en sí mismo importante. Ya este año también se ha consolidado que la República Dominicana es un centro de comercio o su otro nombre, hub logístico. Sí, pues a ustedes les Inclusive gusta ya lo dicen, ya lo admiten el sector privado, el sector público, lo admiten nuestros principales socios comerciales. Y eso se logró por un matrimonio entre la tecnología y la regulación. Hace 5 años el tiempo de despacho de un contenedor de entrar a nuestro puerto y salir de nuestros puertos era de 9 días. Hoy el promedio es de 2 días. Habiendo más de 100.000 contenedores, Pablo, que han salido en menos de 24 horas. Solamente eso generó un ahorro adicional a la economía dominicana de casi 2.500 millones de pesos. Entonces, estas reformas tecnológicas le han dicho al mundo que pueden traer sus mercancías, que pueden traer sus negocios a la República Dominicana. Y por eso, por tercer año consecutivo, hemos superado la barrera de inversión extranjera directa de casi 5.000 millones de dólares. Eso es un hecho asombroso y por eso es que todos los calificadores de riesgo, en una época de tanta incertidumbre económica, en una época de un descrecimiento global de la economía de todo el globo terráqueo, la República Dominicana sigue siendo ejemplo. Entonces, nosotros, a través de una inversión en tecnología, hace varios años, solo el 40% de lo que entraba y salía del país era visto por rayos X. Hoy el 96% de lo que entra y sale del país es visto por rayos X. Entonces está la rapidez, pero está la seguridad, que eso es lo que quiere un centro de abastecimiento, eso es lo que se quiere de un centro de abastecimiento. Entonces, las ventajas históricas que tenía la República Dominicana por su ubicación geográfica, ahora lo estamos utilizando de manera estratégica, porque hemos hecho mayor inversión en puertos, mayor inversión en aeropuertos, y eso nos ha puesto ante el mundo con el cambio geopolítico que vivimos. Porque hace 15, 20 años el problema de los principales centros de consumo, léase la Unión Europea y los Estados Unidos, era dónde se fabrica barato. Hoy el problema no es ese. Hoy el problema es dónde se fabrica gente que piense como yo, que actúe como yo, que tenga una similitud a mi forma de ver el mundo a nivel político. Entonces está lo del friendly shoring, que son las costas amistosas, que eso somos, y está lo de las costas cercanas, que evita que el costo de la logística, del flete del barco, el combustible del avión, sea muy caro. Entonces, la República Dominicana está en el epicentro de una revolución comercial en las Américas. Ok, entonces, todo esto que se ha logrado, ¿cómo va a conectar en los hechos, en los datos, en las inversiones, con este nuevo mundo? Porque se supone que la política que está llevando de guerra arancelaria del señor Trump podría beneficiar muy mucho a la República Dominicana por lo que acaba de plantear. ¿Está la República Dominicana, aduanas, preparada para recibir esa avalancha? Yo te voy a dar este ejemplo. A ver. Desde 1844 al 2020, cuando nosotros llegamos a la Dirección General de Aduana, nosotros encontramos en la cuenta operativa de la aduana 700 millones de pesos. Nosotros la semana pasada, antes de que terminara el año,
hicimos una transferencia de la cuenta de aduana a la cuenta del Tesoro de 4.100 millones de pesos, dejando todavía en la cuenta operativa de aduana 1.000 y pico de millones de pesos. ¿Qué eso quiere decir? Que en estos 5 años nosotros pudimos generarle un ahorro a la Dirección General de Aduana de cerca de 5.000 millones de pesos. Tú me dirás, ¿ahorro en qué? Ahorro en cosas tan simples como gastos operativos por las mejoras tecnológicas que han generado que podamos hacer más cosas en menos tiempo, con menos personal y con menos Y la burocracia. nómina y los Por ejemplo, aumentos no, de sueldo yo a te, buenos técnicos que hay ahí. yo te voy a decir una cosa. Hoy, Pues tú tienes oye, toda la en de el que 2000, tú eres medio mira, en el 2017, lento, organizado para no, los no, salarios todo lo y la contrario, cosa. todo lo contrario. Yo No, creo en el justiprecio del no. servicio público. O sea, una de las cosas que yo he dicho O sea, constantemente. bien. Ahora, en el 2017, Ujú. los ingresos de la Dirección General de Aduana equivalían a casi un 70% solo para nómina. Hoy, los ingresos de la Dirección General de Aduana solo equivalen a un 47% de la nómina. Porque recordemos, la aduana recibe ingresos de dos maneras: los impuestos y los tributos que cobra, perfecto. Y después están las tasas por servicio, que no son impuestos, que es un ingreso propio de la institución, porque si tú tienes una zona franca, tú tienes que pagar una tasa por servicio porque yo te tengo 3 empleados ahí, te tengo 5 computadoras, te tengo seguridad, entonces eso es una tasa por servicio. Entonces nosotros hemos incrementado esa eficiencia de la operatividad de aduana, que ha terminado siendo una manera de la aduana también contribuir en ingresos para el Estado. No solo en los ingresos, porque la aduana promedia diario casi 1.000 millones de pesos en recaudación, pero eso no es lo importante. Entonces, tú me decías ahorita cómo nosotros le hemos invitado al mundo a invertir en nosotros Y si y a están estar con preparados nosotros, para recibir lo que viene, pero a ver. hemos demostrado Ujú. con las notas que hemos sacado, por ejemplo, en los hallazgos del contrabando, del narcotráfico, de los alcoholes ilegales, todo eso se ha disparado de una manera. Los datos de eso, por ejemplo. No, pero Dame datos, a ver. el dato más poderoso es que Ajá, Estados a ver. Unidos nos promueve para dirigir una agencia de antinarcóticos en las Naciones Unidas. Yo por eso digo que cada vez que se debate sobre el narcotráfico aquí, yo sugeriría que no hablen de eso algunos amigos, porque por primera vez en la historia de esta media isla, nosotros somos propuestos por el gobierno de los Estados Unidos, que es el país que más problemas de narcotráfico tiene, para presidir un órgano de narcotráfico. Y ahí tengo que hacer un paréntesis, porque hay algo que no decimos lo suficiente. Los hombres y mujeres de uniforme de este país merecen nuestro reconocimiento. Yo me detengo aquí a reconocer la gestión que ha hecho el contraalmirante Cabrera Ulloa y la gestión que hacen los amigos y amigas de las Fuerzas Armadas Dominicanas. Entonces, todo esto ha generado un círculo virtuoso que ha sido reconocido por el mundo. Muchas veces nos reconocen más allende nuestros mares que en en nuestro mismo patio. Y eso, para mí, será un alto honor en mi vida, Pablo, haber sido parte de esta revolución hacia esos logros. Entonces, es recaudación, es más rapidez en los puertos y aeropuertos, es menos burocracia. Todo eso lo hemos logrado en esta gestión, con la que yo me siento que los hombres y mujeres de la Dirección General de Aduana merecen todo el aplauso que le podamos dar. Muy bien, lo presentaste como siempre, tú tienes el don de la palabra y del resumen, pero aduanas no es el país. Y de repente llegó Fidel. En junio comenzaron unos apagones, luego apareció un blackout, comenzaron a salir mal las cosas y si algo faltaba, llegó Fidel, llegó Senasa. Y de repente la gran ventaja comparativa que tenía el CPRM frente a los PLD, cualquiera de los dos, que era la parte ética, en alguna manera ha comenzado a desquebrajarse. Mira. Y hay un muy mal momento más allá de lo que me ha contado. Hablemos del gobierno del PRM al inicio de este 2026. ¿Qué van a hacer ustedes para recuperar la confianza perdida posiblemente? Mira, Pablo, hay una frase muy famosa que se llama vísteme despacio, voy deprisa. Lo primero es que el portaestandarte de la fundación del PRM, la bandera de la fundación del PRM y del proyecto político de Luis, ha sido la lucha contra la corrupción y la transparencia. Eso no quiere decir que con una varita mágica íbamos a desaparecer la corrupción, porque eso hubiera sido irreal.
Los países de mayores índices de transparencia del mundo tienen corrupción. O sea, hay carteles de droga porque en Estados Unidos se consume y porque en Europa se consume. Entonces, la corrupción, eliminarla, no es posible humanamente. La diferencia es que hay países que tienen regímenes de consecuencia y países que no lo tienen. Lo primero es que lo de la SENASA es una vergüenza nacional. Mira, habría que ser indolente para no tener empatía, para no tener rabia, para no tener indignación con lo que ha pasado en SENASA. Es verdad. Y ahí me detengo. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué pasa con los sonados casos de corrupción históricos de este país? Bueno, que los más recientes andan haciendo campaña, en marcha, caravana y demás. ¿Qué pasó en el gobierno de Luis Abinader? Que una persona de eminente cercanía con todos nosotros, digamos la verdad, está preso, se pasó el año nuevo en la cárcel y está sometido en nuestro gobierno. Digo, vamos a ver Por si iniciativa. terminará No, condenado, si no, habrá pero, una sentencia no, definitiva, pero porque Pablo, aquí eso Pablo, ha pasado en otras Pablo, ocasiones. pero entiéndeme, Yo someto, Pablo, pero nunca hay Pablo, sentencia no, definitiva. no, excúsame. Sentencia No, definitiva. Pablo, excúsame la interrupción, no ha pasado en otras ocasiones, eso no es verdad. Ningún gobierno había sometido uno de los suyos en su gobierno. La única excepción de eso, históricamente, fue el caso de Odebrecht, que no fue un sometimiento dominicano. Odebrecht fue un caso que... Félix Bautista estuvo No, pero no en su gobierno. sometido. No en su gobierno. Sí, fue aquella discusión con Francisco Domínguez Brito. Pero en el gobierno. Recuérdalo. Pero no siendo Sí, su sí. líder político presidente. No, del PLD, un funcionario del PLD. Aquí lo importante es la sentencia definitiva, ahí estamos de acuerdo. La sentencia definitiva, yo quiero que haya sentencia definitiva. Eso no es lo importante, no hay un miembro del gabinete Ajá. del gobierno de Leonel Fernández que fuera sometido en el gobierno de Leonel Fernández. No hay un miembro del gabinete del gobierno de Danilo Medina que pero fuera... no lo divida, son los gobiernos del PLD, hicieron lo mismo. Pero es que la historia demostró que hay dos PLD. Incluso el PLD crea una normativa jurídica que todo el mundo le aplaude, pero no la aplica. Con generalizar, con generalizar, sí. A ver, metemos a todo el mundo en el mismo saco. No es cierto que una persona de la cercanía, de lo que ha pasado con algunos involucrados del caso de SENASA, de los alegados involucrados, haya sido sometido en su gobierno. Pero hay otra gran diferencia. Tú puedes tener la diferencia que tú quieras con Jenny Berenice, con Miriam Germán o con Wilson Camacho. Tú la puedes tener. Y yo como abogado, en los procesos judiciales, puedo tener observación. Ahora, nadie puede ganar una comparación con esos profesionales en cuanto a independencia política, en cuanto a independencia de criterio. Es la primera vez en la historia de este país que hay una Procuradora General de la República de carrera. Es la primera vez que una persona no vinculada con Palacio dirige los destinos de la persecución penal. Eso es otra cosa histórica, que es lo que ha permitido esto. Entonces, fuera de la indignación, fuera de la empatía que tú puedas tener con las víctimas, fuera de la rabia que te pueda dar el descaro de esa situación, que yo no lo niego, porque yo a veces me he visto molesto por esa situación. Inclusive el presidente ha usado una palabra que en el lenguaje de Luis Abinader yo no la había escuchado jamás. El presidente ha hablado de traición. Yo no había oído a Luis usar ese término. Ahora, la diferencia es que en este caso ha habido un régimen de consecuencias. Ahora, yo no me puedo quitar la ropa de abogado. Ahora tendrá que venir la justicia y emitir las sentencias correspondientes. Porque no solamente con el alegato, con el rumor, se pueden comprobar los hechos. Tiene que venir un proceso porque somos un país de leyes. Ahora, la diferencia y lo que marcará la historia es que en el gobierno de Luis Abinader se procedió contra los propios. Eso no había pasado jamás. No, pero vamos a jamás había pasado. Balaguer metió preso al Jorge Blanquismo, después vino don Hipólito y sometió. No es así. Eran todos
de Temo otra estuvo, tendencia. Eran todo otra tendencia. Temo estuvo en Najayo, ese abuso Recuerda, incalificable. recuerda, Pero el tema no es ese. recuerda que Mira, el caso de Odebrecht, mira, ¿entiendes? Yayo, ¿por dónde El yo te caso quiero de llevar? Odebrecht Espérate. no explotó en la República Dominicana. El caso Está de bien. Odebrecht explotó en los Estados Lo Unidos. que te quiero decir es que aquí ha habido un comportamiento de los gobiernos de mucha alaraca y yo someto y tú verás. Pero esto Y a no, la hora pero esto no es del una none, laraca. todo, No, todo se diluye. Pablo, Ahora, aquí, Pablo, perdóname que no Pablo. me... Es que hay que quiero, tener cuidado, porque no, te es que quiero puntualizar algo. a ti te gusta mucho Federico Nietzsche, No, no, con aquel no. nihilismo de que nada es verdad. No, es que Mira, te mira. quiero puntualizar No, es algo que que te la va a diferencia, gustar. Perdóname, no sea así, hombre. la No sea así. diferencia es Mira, clara. tú sabes, y lo hemos hablado en otras ocasiones, que yo le hago el reconocimiento a Luis Abinader en cuanto a su comportamiento en este caso, porque ha sido eso, ahí sí estamos de acuerdo, más frontal que ningún presidente frente a un acto de Pero eso es lo que corrupción. estamos diciendo. Perdóname. Hasta ahí estamos de acuerdo. Incluso lo sometió el Poder Ejecutivo. Aplausos. Aplausos. Pero vamos a la política dura. La gente sigue creyendo en ese señor que se llama Luis Abinader. Pero ¿qué pasa? Este ha sido un golpe demasiado duro para el Partido Revolucionario Moderno y sus aspiraciones de continuar en el poder. ¿Qué va a hacer Yayo Sanz Lobatón? Hombre fundamental, tú estás entre los 5 o 10 PRMistas más importantes, más influyentes, Oye, para por relanzar un gobierno que parece que ha hecho aguas y que hay un presidente que la gente le reconoce su integridad. La palabra sería esa, la integridad demostrada por Luis Abinader. Sí, pero Luis Abinader se va en el 28 y él lo que ha hecho es algo de manera personal. El gobierno ahora, ¿qué va a hacer para recuperar el tiempo perdido? Mira, a ver. Lo primero es que yo creo que ese reconocimiento que tú le haces a Luis es extensivo. A Luis Abinader y Corona. Pero fue el de Luis que a yo Luis dije. Abinader y Corona, espérate, nada más. Pero no, espérate. Luis Abinader y Corona no vino de Marte a gobernar este país. Luis Abinader Corona fundó un partido junto a un grupo de hombres y mujeres, entre los cuales estaba yo, y ese partido que fundó Luis Abinader Corona, Hipólito Mejía y todo un grupo de gente, luego ha ganado 4 elecciones consecutivas. Ese mérito que tú le reconoces a Luis es extensivo al partido que lo hizo presidente. Ahora, errores, escollos, dificultades, se tienen en todos los gobiernos que han existido en la faz de la tierra. La diferencia es cómo se enfrentan esos fallos y esos escollos. Y tú tienes razón. ¿Tú no estás conforme con la manera en que se han enfrentado todo? Tú tienes razón. A ver. En el reto que tenemos por delante, en el 26, en el 27 y en el 28. Yo soy de los que creo que el gobierno de Luis Abinader pasará a la historia como un gobierno transformador de este país. Inclusive te admito que el último gobierno transformador de este país que se podemos recordar es el del 96-2000 del presidente Fernández. Yo te lo digo con objetividad, ese fue un gobierno transformador. Yo creo que este de Luis Abinader, estos 8 años, pasarán a la historia como el gran momento de transformación de este país. Recordemos lo que era Pedernales, recordemos lo que estaba pasando en Montecristi, recordemos la infraestructura alrededor de Santiago, recordemos lo que éramos antes de ser un hub logístico de calidad mundial, recordemos lo que estaba pasando con nuestras zonas francas, recordemos nuestra frontera sin verja perimetral, sin inversión en helicópteros, en otros equipos para la seguridad de este país. Recordemos cómo durante décadas habíamos tratado de que la comunidad internacional mirara a Haití y eso no se había logrado. Ahora se logró una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Recordemos lo que era la economía dominicana hace 5 años con una calificación anti-Moody's, ante las grandes calificadoras de riesgo, de que no llegábamos a W. Hemos recibido 2 upgrades o 2 incrementos en la calificación de riesgo de la economía dominicana. Sin embargo, el endeudamiento sigue siendo el gran problema recordemos, nuestro. Y hay una reforma fiscal pendiente, pero en términos cuantitativos, en términos cualitativos, la deuda dominicana ha sido gestionada de una manera que ha sido premiada por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, que yo como director de aduanas me he reunido estos 5 años con ellos.
todo lo que hacen es aplaudirnos. Nosotros estamos pagando por nuestra deuda exterior menos intereses que todos los países de Latinoamérica. Entonces, déjame decirte, termino con eso, para decirte que este gobierno lo que tendrá que hacer, lo que hemos hecho en turismo, lo que hemos hecho en la estabilidad financiera, ya te hablé de aduana, pero te puedo hablar de las obras de infraestructura que tanto que nos han criticado. Tú que eres un hombre del sur, tú puedes ahora mismo coger la 27 de febrero y coger para Pedernales y puedes hacerlo sin pararte en un semáforo en rojo. No, y lo que eran 7 horas. Desde Punta Cana. No, desde Punta Cana, perdón. Sí. Lo que eran 7 horas de viaje, ahora son 2 horas y media, 3 horas, 3 horas y media. Entonces, todo eso ha sido Luis Abinader. Además, en el tema institucionalidad, no hay país con prosperidad económica sin instituciones. En el experimento que somos los seres humanos, no hay un país que tenga prosperidad sin instituciones. No existe. ¿Y qué ha hecho Luis Abinader en términos institucionales? Ya te dije lo del Ministerio Público Independiente. Pero la primera reforma constitucional en la historia de esta isla que un presidente dice. ¿Quién? Un presidente. Lo hizo Luis Abinader. No, pero vuelvo y te repito. Es una decisión personal de Luis Abinader. No, escúchame. Y no voy y no voy. Mira, puede haber en este país alguien que sea igual, que haya trabajado igual que nosotros por el proyecto de Luis. Ahora, como fundador de ese proyecto, como testigo de los momentos más difíciles de este proyecto, yo tengo que decirte que Luis Abinader es producto de un liderazgo colectivo que él encabezó. Sí, pero entonces, vamos a ver si ustedes cuando lleguen y tú estás en la tómbola, no te vas a alocar con esa banda, no, la banda loca. Gracias, la banda gracias loca. Entonces, el mérito de Luis Abinader Pablo, es que en términos personales ha dado ejemplos. Pero, él no es PRM, pero es que ahora van a querer separar a Luis del PRM, porque como ya Luis no es candidato, pero entiéndeme. Es que Luis fue que hizo al PRM. Pero te estoy hablando de cosas puntuales de la persona, del ciudadano. Pero espérate, pero es que Abinader Corona. Hermano, eso es un personalismo al que Luis no le corresponde, porque quienes votan en el Congreso no es Luis que vota, son los diputados y los senadores del PRM que votaron por esa Constitución. Yo quiero una semanal para hablar directo y en vivo con la gente. No fue el comité central del PRM, fue el presidente. Fíjate, yo vuelvo y te Entonces, dame el reconocimiento con el PRM, vamos a ver si no lo mata esa herencia PRDista ya, yo que estoy asustado. De lo que estamos vamos aquí, a hablar de eso ahorita. De lo que estamos aquí, el fundador del proyecto de Luis es el gordito. No es el galán. No es el galán. No es el galán. Entonces, el gordito que fundó el proyecto te está diciendo a ti que eso, por eso es que él es el líder político del PRM. Ahora, lo que yo te quiero decir es que esos logros que tú le reconoces a Luis, en estos 2 años y medio, yo albergo la esperanza de que la sociedad se los reconozca al PRM y a la coalición que presentaremos al país. Vayan ganándoselo. ¿Tú te lo has ganado en Aduana? Limpia saquismo aparte, David se lo ha ganado. Hay que ser muy mezquino para negarle a ustedes eso. Pero quizá ahí tú estás mencionando al candidato presidencial y al vicepresidencial. Y yo puedo seguir. Y te falta lo que ha hecho Carolina en la ciudad, te falta lo que ha hecho Wellington con el tema del agua, te falta lo que está haciendo Guido, Guido en temas de telecomunicaciones. Te dejé conversar, a mí me gusta que tú te expreses como debe ser. Uno tiene que ver, el invitado tiene que desarrollar su idea. El 2026 la economía dominicana va a renacer y va a lucirse.